Hola familia, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarnos nuevamente a través de este medio, en esta ocasión, para continuar con nuestro estudio del segundo libro de Samuel. La lección número 4 es la que abordaremos en este día. Los tiempos de Dios es el título de esta reflexión. El pasaje que vamos a considerar es segundo de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Nuestro versículo clave en esta ocasión será el verso 11. El carácter expuesto en esta lección es el siguiente: Baana y Recab, a través de sus acciones, mostraron una falta de entendimiento al pretender ayudar a David a llegar al trono lo más rápido posible, ignorando que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Nuestro objetivo general es aprender a desarrollar y ejercitar la paciencia para esperar con gozo y fe el tiempo de Dios para cada circunstancia. Y precisamente reflexionando en el tema de hoy, pensaba que cuando fuimos a la escuela, cuando estuvimos por ahí de la secundaria, tal vez preparatoria, universidad, para quienes tuvieron una carrera profesional, todos pasamos por ahí en algún momento por una materia que fue nuestro dolor de cabeza. Casi que por regla general, digo, hay quienes no, al contrario, fue cosa fácil de hacer, pero el desarrollar, por ejemplo, las matemáticas fue para muchos el coco, ¿no? Siempre hay una materia complicada. En la escuela de la fe, pues creo que es exactamente lo mismo. Siempre hay alguna materia que nos cuesta más trabajo poder aplicar, poder aprender y poder desarrollar. Y en este caso, creo que, haciendo uso de esta analogía, la materia con la que he observado que más batallamos los creyentes es con la materia de la paciencia. Saber esperar los tiempos de Dios. La impaciencia, la premura, la prisa, la urgencia nos han hecho muchas veces reprobar esa materia y tener que volverla a cursar una y otra vez, con la finalidad de que podamos aprender a ser pacientes, cosa que pues no se nos da a la mayoría. La lección de hoy nos ilustra precisamente acciones que tomaron estos dos hombres de los cuales hablaremos el día de hoy, que no fueron otra cosa sino acciones apresuradas, insensatas, necias, fuera de lugar, que les llevaron a la muerte. Ojalá podamos aprender de ellos en el desarrollo de nuestra reflexión qué podemos hacer, o por lo menos qué es lo que no debemos hacer ante las circunstancias en las que Dios ha determinado un plazo o un tiempo, y por lo tanto no sucederán ni antes ni después. Pero para eso es necesario aprender a esperar, ser pacientes. Vamos por favor al capítulo 4 del segundo libro de Samuel. Vamos a dividir nuestra reflexión en tres puntos, tres sencillos puntos. El primero de ellos, que está en los versos 1 al 3, son las señales. Yo sé que es un término que utilizamos demasiado los creyentes, pues porque es la forma en la que describimos la manera en la que Dios nos habla, o Dios nos hace entender o nos hace conocer su voluntad, y precisamente son estos indicadores los que nos dan de alguna manera norte acerca de cómo, cuándo y dónde avanzar. Me gustaría más usar el término indicadores, porque cuando hablamos de señales, pues creo que hacemos referencia a esto. Indicadores son estas lecturas que podemos hacer de nuestro entorno, de nuestro contexto y del tiempo que vivimos. Pero bueno, definámoslo así, como estamos acostumbrados a hacerlo, como señales. Vamos a leer versos 1 al 3. Cuando Isboset, el hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, se acobardó y todo Israel quedó paralizado de miedo. Ahora bien, había dos hermanos, Baana y Recab, que eran capitanes de los destacamentos de asalto de Isboset. Eran hijos de Rimón, un miembro de la tribu de Benjamín que vivía en Beerot. La ciudad de Beerot ahora forma parte del territorio de Benjamín, porque los habitantes originarios de Beerot huyeron a Gitaim, donde todavía viven como extranjeros. Bueno, lo que tenemos aquí en este primer punto, las señales, es a
dos personajes que se volverán los personajes principales del capítulo 4. Ciertamente David aparece en escena más adelante, pero creo que en el capítulo 4 los personajes principales de este relato, de esta historia, son estos dos hombres. No sabemos si eran jóvenes o eran ya hombres maduros. Lo que sí sabemos es que eran capitanes de destacamentos de asalto. Era así como el tipo SWAT, ahora estos equipos especializados de la milicia. Bueno, algo así más o menos pudiéramos pensar de estos dos hermanos, de este par que cumplieron una función importante dentro de las milicias bajo las órdenes de Abner, general que murió en el capítulo 3, lo revisamos, y obviamente pues bajo la autoridad de Isboset, rey a quien Abner, como vimos en el capítulo 2, había puesto para gobernar sobre las tribus del norte o sobre el norte de Israel, situación que causó esta división y por la cual estamos precisamente en estos acontecimientos. Pues David no ha llegado todavía al trono de esta forma completa y de un gobierno pleno, pues porque hay esta situación que no se ha solucionado. Situación que ya a estas alturas ha llevado más o menos 7 años y medio. Durante estos 7 años y medio, estoy haciendo como una remembranza, ¿verdad?, de los capítulos previos para poder tener bien el contexto. Durante 7 años y medio, David ha gobernado, ha reinado sobre la parte sur del país, sobre Judá, y Isboset en la parte norte. Ahora, el punto aquí es las señales, las cosas que nosotros comenzamos a leer, estos indicadores que nos dicen cuál es el momento idóneo para actuar, para movernos, para decidir, para hacer. ¿Cuáles son las lecturas que vemos en estos primeros 3 versículos? Número 1, la muerte de Abner. Así comienza el capítulo 4, haciendo este recordatorio o subrayando esta parte. Abner había muerto y esto generó pánico en todo el reino que estaba bajo el mando de Isboset. Pero Abner, recordarás, no era cualquier personaje. Abner era un personaje principal en la vida política, en la vida militar y en la vida social incluso del pueblo de Israel. Y tal era su influencia que el día que Abner murió, en ese momento todo el país, o al menos esta mitad del norte, en el norte del país, entró en pánico debido a las consecuencias o a las repercusiones que traería esta muerte. Muchos llegaron a suponer seguramente que este sería definitivamente el fin del reinado de Isboset. Aunque, como leímos en el capítulo 3, David se había lavado las manos en cuanto a la muerte de Abner y no había tenido nada que ver, pues seguramente se sembró en el corazón de muchos y en sus mentes la sospecha de que quizás habría sido una estrategia política de David para poder así, sin Abner en medio, conquistar lo que resta o lo que restaba del reinado. Otro elemento aquí, otro acontecimiento que pudiera implicar una señal, es que la muerte de Abner indicaría también el inicio de una nueva etapa en la vida del pueblo. Es decir, cada vez que, por ejemplo, un rey muere, pues se menciona esto, ¿verdad? Termina el fin de una era y comienza otra nueva. El día de ayer, por ejemplo, porque hoy estamos grabando previo al domingo que esta publicación sale en YouTube, pero el día de ayer, por ejemplo, murió la reina Isabel de Inglaterra. Y lo que más escuchamos es con ella muere el fin de una era y comienza ahora con el nuevo rey una era o una nueva etapa. Aquí no fue necesario ni siquiera que muriera Isboset, porque la persona de mayor influencia en el reino era Abner. Y entonces seguramente en la mente de estos dos hombres pesó este pensamiento: viene una nueva etapa,
comienza ahora un nuevo reinado, ya no con Isboset. Ellos ya estaban comenzando, lo más seguro, por lo que leemos en el resto del capítulo, a vislumbrar en David la nueva monarquía sobre los dos reinos o sobre este reino dividido. La dinastía de Saúl también es otra lectura que se puede hacer aquí. Me refiero a lectura en cuanto a señales o indicadores. El fin de la dinastía de Saúl estaba ya al punto de llegar a culminar. En el capítulo 3, en el verso 1 que leímos en la lección anterior, dice: este fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. Y como hicimos el comentario en su momento, esto fue porque Dios así lo había determinado. Entonces, estos hombres están tomando nota en sus mentes y en sus corazones de todo esto, y entonces observan, la dinastía de Saúl está pronta a terminar. Y una lectura más, una cuarta lectura más a estas señales o estos indicadores que seguramente estos hombres hicieron, es el hecho de que Isboset, por ser de alguna manera un títere en las manos de Abner, no tenía la capacidad de ser un rey y de gobernar, porque fue siempre una marioneta. Detrás de él estuvo Abner, porque Abner le puso en el trono, y Abner fue, en la estrategia que revisamos en el capítulo 3, quien sabía que podía con toda facilidad remover a Isboset y poner a David. Cosas que Dios no permitió, así como tampoco permitiría lo que veremos aquí en el capítulo 4, que las cosas salieran del control de Dios, porque es Dios quien pone y es Dios quien quita reyes. Dios le había prometido a David que él y toda su dinastía reinarían sobre Israel, y así lo iba a cumplir, y no permitiría ni que Abner, ni que Isboset, ni que ninguno de estos hombres de los cuales estamos hablando hoy interfirieran en esta soberanía que solamente le pertenece al Señor. Entonces, pero volviendo a ellos, seguramente en sus notas, ¿verdad? Dicen: Isboset no va a poder gobernarnos. Isboset es como un joven o un niño que hace lo que se le dice. Entonces, bien pudiéramos pensar que hacen ellos un resumen y dicen: llegó el tiempo de un cambio, es el tiempo de un cambio, es el tiempo de comenzar una nueva etapa, es el tiempo de que David reine. Ahora, todas estas lecturas, la lectura de todos estos indicadores es muy similar a la lectura que hacemos nosotros en los momentos en los que creemos que es momento de hacer un cambio o de generar un cambio en nuestras vidas o de simplemente tomar una decisión. Vayamos desde cosas tan sencillas como tomar decisiones hasta cosas quizás un poquito más complicadas como hacer cambios sustanciales en nuestra vida, cambios de dirección, cambios de rumbo que harán a la postre una diferencia en el estado en el que nos encontramos ahora. Ponle el nombre que quieras. El objetivo de esta lección, como vimos en un principio, es que aprendamos a esperar el tiempo de Dios, sea porque Dios nos está empujando a un cambio, a una dirección distinta, o sea porque simplemente nosotros queremos tomar un rumbo diferente y Dios en su soberanía nos permite generar un cambio, como lo leemos en la epístola de Santiago, cuando dice: hey, no digan ustedes mañana iremos, haremos, traficaremos en tal ciudad. Dice, más bien, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Porque dice, tal jactancia es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, él es pecado. Es decir, que no está peleado el hecho de que tú puedas hacer planes en tu vida y pedir que Dios esté contigo en ellos y que te muestre cuándo es el tiempo de hacerlo. Pero entonces eso nos lleva al punto número 2. Porque si bien es cierto que cuando esos cambios se quieren gestar o se están gestando, el problema no es qué es lo que viene o qué es lo que quisiéramos que sucediera, sino la pregunta crucial aquí es ¿cuándo? ¿Cuándo van a suceder esas cosas? Y ahí es donde la gran mayoría de nosotros erramos
por desesperados. Vamos al punto número 2 y es salida en falso. ¿Por qué el punto 2 es salida en falso? Quiero tomar como analogía la carrera atlética, cualquier carrera atlética. Cuando suena el pistolazo o dan el banderazo de salida, es imprescindible que salgas a partir de ese momento. Te puedes retrasar y eso te puede costar el no llegar en un buen lugar. Te puede costar incluso llegar al último, pero no te van a descalificar por salir un poco tarde. Sin embargo, si sales antes del pistolazo, eso sí te descalifica, porque entonces estás anticipándote de manera pues tramposa, si es que lo haces a propósito, o aunque sea accidental, estás tomando ventaja sobre tus competidores. Y eso sí es causa de descalificación. Bueno, usando esa analogía, el punto 2 es salida en falso. Porque muchos de nosotros que creemos saber o creemos intuir qué es lo que sigue en nuestras vidas, hacia dónde tenemos que ir, fallamos con una salida en falso, con una salida anticipada, con hacer las cosas antes del momento indicado o, lo que es peor, hacerlas a pesar de que Dios nos dice, hey, todavía no es el tiempo. Vamos a leer los versos 4 al 8 y vamos a ver qué es lo que nos dicen al respecto. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien se quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Cierto día, Recab y Baana, los hijos de Rimón de Berot, fueron a la casa de Isboset cerca del mediodía mientras él dormía la siesta. A la portera, quien había estado zarandeando el trigo, le dio sueño y se durmió. Así que Recab y Baana pasaron desapercibidos. Y entraron en la casa y encontraron a Isboset dormido en su cama. Lo golpearon, lo mataron y le cortaron la cabeza. Luego tomaron la cabeza y huyeron durante la noche a través del valle del Jordán. Cuando llegaron a Hebrón, le presentaron la cabeza de Isboset a David y exclamaron, mire, aquí está la cabeza de Isboset, el hijo de su enemigo Saúl, quien intentó matarlo. El Señor le ha dado hoy a mi señor el rey venganza sobre Saúl y toda su familia. Déjame decirte que una salida en falso te dará también falsos indicadores. ¿Qué significa esto? Que si salimos antes de tiempo, no significa que no sea ese el rumbo. Eso es interesante porque, fíjate, en estos acontecimientos, en estas lecturas del punto número 1, en estas señales, pues la realidad es que cada una de ellas, si es que así lo reflexionaron estos hombres, ellos o cualquier otro en Israel, eran lecturas correctas. Ciertamente el tiempo del reinado de Saúl y de su casa, en este caso Isboset, pues estaba llegando a su final, cierto. Isboset no tenía carácter, ni fuerza, determinación de liderazgo, cierto. Abner era la mano negra detrás, o como dicen, la mano que mece la cuna, pues también era cierto, porque pues era finalmente quien tenía la última palabra en Israel. Al morir Abner comenzaba una nueva etapa, pues también es cierto. Quiero que observes que todas estas lecturas, estos indicadores, son correctos. Así como los que tú y yo hacemos en nuestra vida, ¿no? Cuando sientes que es momento de un cambio, cuando es momento de tomar una decisión trascendente en tu vida, etcétera, etcétera. O simplemente, fíjate, cuando Dios te promete algo, porque en alguna ocasión Dios te ha hablado a través de su palabra y te ha dado promesas que sabes que son para ti. No necesitas ni siquiera que alguien venga y te diga que Dios tiene una palabra para ti. Simplemente te acercaste a la Escritura en algún momento y hubo una palabra ahí que en tu espíritu tú sabes viene del mismo Dios y es para ti. Pero hasta ahí creo que en estas lecturas no tenemos tanto problema. Cuando empezamos a cursar esta materia de la paciencia, el nivel 1 es sencillo y casi todos pasamos con 10, como las famosas materias de educación física, ¿verdad? Ya de plano el que sacaba 9,
Pues porque la educación física en nuestro país no es así que digas tú qué bárbaro, alto rendimiento, pues no lo es. Pero llegamos al nivel 2 en la escuela de la fe cuando ahora se pone a prueba nuestra paciencia. Quizás la unidad 1, ¿verdad? Lectura de indicadores, la pasamos con facilidad y suponemos que es una materia sencilla. Vamos a la unidad 2, la paciencia. Ahora tienes que esperar el tiempo de Dios. Y entonces ahí es, como decía mi mamá, ahí es donde tuerce la puerca el rabo. Estos indicadores falsos en la vida de estos hombres se dan porque cuando ellos llegan al palacio o a la casa del rey, como acabamos de leer, hay dos opciones. El pasaje no nos muestra exactamente los detalles, pero podemos suponer que hay dos opciones. Una, pues que ellos iban con la finalidad de hablar con el rey. Estoy haciendo una suposición porque el pasaje no lo hace, pero lo que no sabemos aquí es cuáles fueron las motivaciones en ellos. Sí sabemos su argumento, lo leemos en el verso 8, pero no sabemos la motivación. Pero tal vez en la motivación, al acercarse a la casa de Isboset, era hablar con él y decirle: Isboset, es momento de que David reine, es momento de que esta farsa, ¿verdad?, de tu reinado llegue a su fin y demos un paso adelante, etc. No lo sé, puede ser, lo dudo mucho, pero pudiera ser. Lo que sí es seguro es que cuando estuvieron ahí decidieron matarlo, o tal vez ya venían con la decisión y la determinación de matarlo, cosa que también pues no estamos seguros porque pues no pueden dos personas simplemente llegar a la casa del rey, pues venimos a matarlo, porque uno supondría que para llegar al rey requerías de todo un protocolo y un proceso para poder acercarte. Pero bueno, simplemente, como te decía al principio de este punto número 2, esta salida en falso, una salida apresurada, una salida anticipada o adelantada al tiempo de Dios también te va a dar indicadores falsos. Y tú puedes suponer, o podemos suponer, que al adelantarnos al tiempo de Dios y ver que las cosas pues se están dando, y usar esta terminología, ¿verdad?, tan masticada como era de Dios, porque las cosas se dieron como nosotros esperábamos, pudiera ser que nos estemos equivocando garrafalmente. ¿Cuáles son los indicadores falsos que estos hombres vivieron en este pasaje, en esta sección que acabamos de leer? Hay 5 que yo observé. Número 1, la siesta del rey al mediodía. Ellos fueron al mediodía, 12 del día, 12:30 del día, 11 de la mañana, 1 de la tarde. En torno a ese mediodía es cuando ellos llegaron a la casa del rey y el rey está tomando una siesta. Pues yo me pregunto, digo, pues para quienes somos amantes de las siestas, pues está bien que te avientes una siesta en el día, pero pues a las 12 siento como que el día apenas va entrando en calor. Sin embargo, el rey, y a pesar de toda la problemática que pesa sobre él, la situación con Abner, el pueblo todo en pánico y él mismo acobardado, como leímos en el verso 1, pues pienso que lo último que el rey necesitaba hacer era dormir en ese momento. Sin embargo, cuando ellos llegan lo encuentran así, tomando la siesta. Y esto se volvió un falso indicador para ellos. Otro falso indicador es una portera dormilona. Esta mujer que está encargada por lo menos de abrir la puerta, preguntar quién es y luego preguntarle al rey si los puede recibir o cualquiera que haya sido el protocolo. Es interesante que pues esta mujer dice que estaba zarandeando el trigo, pues también le dio sueño, se echó una siesta porque bueno, si el patrón se duerme, pues yo también me voy a dormir un ratito. Y esto era un indicador falso, pero para ellos fue como que todas las cosas se están alineando. Y mira, si usáramos de estos personajes, ¿verdad?, y los comparáramos con nuestra realidad, ya me los imagino diciendo, como muchos de nosotros, si era de Dios, mira, está dormido el rey, mira, la portera se durmió, Dios nos está favoreciendo, las cosas se están dando. Un tercer elemento aquí, un tercer indicador falso, es
que ellos tienen un libre acceso. Dice que pasaron inadvertidos. Obviamente, esto no implica que solamente el rey y solamente la portera estaban en ese lugar. Tal vez había los cocineros, tal vez había alguien de la guardia. No lo sabemos. Digo, se me hace muy difícil pensar que solo había 2 personas ese día en el palacio. Pero, pues curiosamente, ellos pudieron entrar y nadie se dio cuenta. Como en las películas de Hollywood, ¿verdad? Pueden entrar y hay 1000 guardias y nadie los ve. Nadie ve al que entra y nadie ve al que sale. Otro cuarto falso indicador es que ellos cumplen su cometido y no hay obstáculo alguno. Llegan hasta la misma habitación donde el rey duerme, lo encuentra dormido y ahí dormido lo apuñalan, lo matan, le cortan la cabeza y salen con la cabeza de la casa real. Y este es el quinto falso indicador. Salen con una cabeza, pues aunque la hayan traído envuelta o en una bolsa, es increíble que nadie se haya dado cuenta también cuando salieron. Y no solamente salieron, dice que avanzaron toda la noche huyendo y nadie los persiguió. Nadie supo. Entonces, cuando tú juntas todas estas cosas, hasta este punto al menos, cuando tú juntas todas estas cosas, tú supondrías que saliste a tiempo, que tomaste la mejor decisión. Ahora, quiero otra vez recapitular las señales del capítulo 1, los indicadores, esto que pesaba ya en el corazón, no solamente de estos 2 hombres, tal vez en el corazón de todo Israel, de necesitamos un rey sobre nosotros, necesitamos a David sobre nosotros. Y este mismo, incluso pensar que este sentir Dios lo estaba poniendo en todo el pueblo, porque era parte del plan de Dios que David reinara sobre todos. Todo eso estaba bien. El punto es que cuando pretendemos ayudarle a Dios para que su plan, para que su proyecto no tarde, es ahí entonces cuando nosotros salimos anticipadamente, tomamos decisiones apresuradas, decisiones arrebatadas, y parece que a pesar de ello todas las cosas están funcionando bien. Sin embargo, en el verso 8 nos muestra el argumento de estos hombres para hacer todo esto que hicieron, esta salida en falso. Mira, todo se alinea, todos los acontecimientos, todas las circunstancias se ponen en orden para que la muerte de Isboset se llevara a cabo en manos de estos 2. Pero hay algo que no cuadra aquí, o que no cuadraba aquí, y debió ser una señal que estos hombres debieron considerar antes de tal acción. Voy a leer nuevamente el verso 8 y quiero que pongas atención a esto. Cuando llegaron a Hebrón, le presentaron la cabeza de Isboset a David y exclamaron: mire, aquí está la cabeza de Isboset, el hijo de su enemigo Saúl, quien intentó matarlo. El Señor le ha dado hoy a mi señor, el rey, venganza sobre Saúl y sobre toda su familia. ¿Qué fue lo que estos hombres pasaron por alto? Y toma nota, porque esto es lo que nos va a ayudar a saber discernir cuál es el tiempo de Dios para tu circunstancia o para aquello que tú estás viviendo, en lo que estás hoy esperando que Dios actúe. Número 1, David no necesitaba la ayuda de estos 2. David pudo haber invadido el reino del norte, y mucho más ahora que Abner había muerto. Él pudo haber enviado también espías, o haber enviado, así como estos, un par de asesinos o un par, ¿verdad?, de hombres de guerra que fueran sigilosamente y tomaran venganza de David, hicieran todo esto bajo las órdenes de David. David no necesitaba la ayuda de ninguno. Sin embargo, ellos suponían que estaban haciéndole un favor al rey. Número 2, estos hombres ignoraban, no lo sé, pero quiero suponer que ignoraban
el pacto que David había hecho con Saúl tiempo atrás. Ciertamente las promesas de Saúl a David nunca se cumplieron, pero David era un hombre de palabra y le había hecho una promesa a Saúl en el capítulo 24 del primer libro de Samuel. Ya lo leímos, ¿verdad? Muchas lecciones atrás, pero quiero que lo recordemos. Capítulo 24, versos 20 al 22, en este encuentro que David tiene con Saúl mientras Saúl le persigue, y David decide perdonar en el sentido de no atentar contra la vida de Saúl. Saúl llora y reconoce que David es un hombre noble porque lo tuvo en sus manos para matarlo, pero como David dijo, yo jamás pondré mi mano sobre el ungido del Señor. Si Dios lo puso, es la lógica de David y es la misma lógica que usa aquí en el capítulo 4 de 2 de Samuel. Si Dios lo puso, que Dios lo quite. Y si ese lugar será mío, si ese trono será para mí, que sea Dios quien me ponga. Esperar el tiempo de Dios. Mira, el verso 20 al 22 del capítulo 24. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey, de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno, dijo Saúl. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Observa el verso 22. Entonces David le prometió esto a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. David le había hecho una promesa con juramento a Saúl de que jamás tocaría, obviamente, ni a Saúl ni a ninguno de sus descendientes. En esta sección, intencionalmente, pasé por alto el verso 4 de este punto número 2, en el cual aparece Mefiboset, del cual hablaremos en el capítulo 9, porque Mefiboset era nieto de Saúl, era hijo de Jonatán. Y Dios, al David haber hecho esta promesa a Saúl, Dios pondría de alguna forma a prueba la promesa de David, promesa que David cumplió a cabalidad y jamás tocó el cabello de ninguno de los descendientes de Saúl. Estas cosas, volviendo al punto de estas situaciones que estos hombres pasaron por alto, es que David había hecho un juramento de jamás tocar a ninguno de los hijos del rey. Y número 3, desconocían el proceso de David. ¿Sabes cuánto tiempo llevaba David aquí esperando por la corona? Ya te lo dije, ya tenía 7 años y medio reinando sobre Judá, pero esperando la corona para reinar sobre todo Israel, ya tenemos aquí alrededor de 15 años. Desde el momento en el que Samuel ungió a David, aquel pastorcito de ovejas, lo ungió por rey sobre Israel, tuvieron que pasar 15 años. Se cree que David tenía 15 años cuando Samuel le ungió. Y cuando David comienza a reinar sobre todo Israel, tenía ya la edad de aproximadamente 30 años. Entonces, David, fíjate, estaba en su proceso. Él estaba esperando. Huyó de Saúl por más de 7 años, a pesar de que él sabía pues, que él sería el rey. Tarde o temprano, él sabía que él reinaría sobre toda la nación. Pero dijo, yo no me voy a adelantar, voy a esperar que sea Dios. Y ahora tenemos 7 años y medio de esta guerra interna entre el norte y el sur, entre Isboset y David, entre Abner y Joab y sus hermanos. Pero David no va a hacer absolutamente nada, sino que sea Dios quien en su tiempo marque la pauta o marque el ritmo. Como todas estas cosas estos hombres las desconocen, ellos entonces suponen que haber llegado con la cabeza de Isboset sería bien recibido por David, porque larga espera o este largo proceso de espera habría terminado. Ahora, lo paradójico de esto, que sí es cierto, el resultado de sus acciones, pues sí, funcionó, de alguna manera, hablando humanamente, funcionó, pues porque a partir de ahí David tomó el control de todo el reino. Pero no se justificaban las acciones de estos hombres, porque
Si vemos esto desde la perspectiva de David, pues sí, efectivamente, Dios estaba cumpliendo su palabra. Pero no podemos pasar por alto lo que viene más adelante en el capítulo. Y esto nos lleva al punto número 3, que es el fracaso. Versos 9 al 12 dicen lo siguiente. Pero David le dijo a Recab y a Baana: el Señor, quien me salvó de mis enemigos, es mi testigo. Una vez alguien me dijo: Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias. Pero yo lo agarré y lo maté en Siclag. Esa fue la recompensa que le di por sus noticias. ¿Cuánto más debo recompensar a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa y mientras estaba en la cama? ¿No debería hacerlos responsables de su sangre y así liberar al mundo de su presencia? Entonces David ordenó a sus hombres que los mataran, y así lo hicieron. Les cortaron las manos y los pies y colgaron sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en la tumba de Abner en Hebrón. Yo creo que cuando David comenzó a hablar, estos dos hombres no daban crédito a lo que estaban escuchando. ¿Dónde había quedado toda esta fórmula, verdad, de anotaciones, de señales y de resultados que ellos esperaban en las decisiones que habían tomado? Les había conducido directamente a la muerte. Hay camino, dice Proverbios, que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Su plan había fracasado. La historia habría sido diferente. En la lectura que ellos hicieron, ahora sí, como si nos regresáramos al punto número 1, en esta lectura de señales, en este cambio de era, en esta falta de liderazgo de Isboset, en la muerte de Abner, en el inicio de un nuevo orden de gobierno bajo David, estas lecturas que ellos hicieron, que eran correctas, pudieron haber concluido de una forma satisfactoria si tan solo ellos hubieran aprendido estos principios que hoy estamos viendo. Aprender a esperar el tiempo de Dios. Dios se habría encargado, de todas maneras Dios se encarga, ¿no? Pero Dios se habría encargado en su tiempo y en su forma de llevar a David al trono. Y estos hombres pues simplemente habrían concluido en el hecho de, mira, todo lo que suponíamos se cumplió. Todo lo que esperábamos, todo lo que deseábamos se cumplió, sin haber tenido que ensuciar sus manos y sin haber tenido que llegar a una muerte tan deshonrosa. Yo no sé si las manos y los pies se los cortaron antes de matarlos o después de matarlos. No haría mucha diferencia en cuanto a lo deshonroso de su muerte, pero sí en cuanto a lo doloroso y al sufrimiento que pudieron haber experimentado si es que las manos y los pies les fueron cortados antes de morir o mientras estaban vivos. ¿Por qué una muerte tan deshonrosa? Porque desde la perspectiva de David y en este pacto que David había hecho con la casa de Saúl, si David, que era el ungido rey, no tomó acciones para remover a Isboset, para matar a Saúl, ¿cuánto más le iba a permitir a estos dos pelajustanes el tomar por sus propias manos acciones de venganza? Todo esto ¿a qué nos lleva? Que cuando tú y yo nos adelantamos, nos anticipamos a los tiempos de Dios, eventualmente vamos a fracasar. Las cosas no nos van a salir a pesar de que digamos, pero es que yo estaba seguro de que todos los indicadores me señalaban en que sí era esta la decisión que debía tomar, sí era este el rumbo que debía elegir, sí era este el cambio al que debía yo responder. Sí, pero el problema no es ni el qué ni el cómo. Para nosotros los creyentes el problema es el cuándo. Nos comen las ansias. Mira, Abraham, el padre de la fe, nunca dudó de Dios. Jamás dudó del qué ni del cómo.
Él sabía que él era ya un hombre anciano y que humanamente era imposible que tuviera hijos, pero dice que le creyó a Dios. La fe de Abraham nunca es cuestionada, pero su paciencia sí. La fe de Sara, en cuanto a creerle a Dios, pues tampoco es cuestionado. Por eso están en el Salón de la Fama de la Fe, en el libro de Hebreos. El tema es el cuándo. Y entonces las suposiciones de Abraham, bueno, ya se tardó. Yo creo que Dios necesita ayuda. Escucha el consejo de su esposa. Ten un hijo con mi sierva. Bueno, él supone entonces es la forma en la que Dios va a proveernos o va a cumplir su promesa. No duda de Dios. El problema no es hacia Dios, el problema lo tiene él consigo mismo en cuanto a la desesperación. Una salida anticipada. Y ya ni qué hablar de los efectos negativos que tuvo esta situación de Abraham con Agar y en cuanto al hijo de Ismael, condiciones que nos alcanzan al día de hoy, esta guerra de naciones, ¿verdad?, entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, que son el pueblo de Israel o los judíos. Entonces, cuando nosotros nos tomamos una salida anticipada, una salida en falso, eventualmente pues vamos a fracasar. Porque déjame decirte, Dios no necesita de nuestra ayuda. Si Dios te ha hecho una promesa, si Dios te está indicando que es momento de un cambio, si Dios está indicando que puedes comenzar, no sé, no quiero ponerle nombre a la circunstancia que tú puedas estar pasando, pónsela tú mismo, pero aprendamos a esperar, aprendamos a ser pacientes. Es mejor reprimir nuestra prisa, reprimir nuestra premura, que después lamentarnos por haber salido anticipadamente y echar a perder todo aquello que parecía un buen plan. Quiero terminar leyendo un fragmento, unos versos del capítulo 27 del libro de los Salmos, un salmo de David, que dice así en sus versos 13 y 14, capítulo 27 de los Salmos, versos 13 y 14. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Veamos esta historia desde la perspectiva de David. Si la vemos desde la perspectiva de estos dos hombres, hagámoslo solamente para aprender qué es lo que no debemos hacer. Pero si la vemos desde la perspectiva de David para aprender qué es lo que sí debemos hacer, bueno, llegaremos a esta conclusión. David, mientras reinó en Judá, pudiendo apresurarse para tomar el reino del norte, esperó 7 años y medio, de conflictos internos, pero que no llegaron a más, porque él estaba, como leímos acá en el capítulo 27 de los Salmos, espera al Señor. Espera al Señor. Sea Dios quien te mueva, sea Dios quien te guíe, sea Dios quien te diga, este es el momento. Aprendamos la paciencia. Ojalá que podamos aprobar en esta circunstancia o en esta etapa de nuestra vida, aprobar esta materia. No con 6 ni con 7. Vayamos por una buena calificación. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en la lección número 5.